lo formó un equipo de gente joven, con fuerza, con ilusión y con ganas, pero sobre todo con preparación. César era uno de los líderes, de las cabezas visibles de esa cooperación. Esa cooperación nos posicionó en, buenos días, nos posicionó en los más altos estándares de la cooperación nacional. Es decir, la cooperación vasca, que era referente, la cooperación catalana, César me corrige, y por ahí estábamos nosotros, en tercer lugar, y subiendo. En aquellos tiempos, en aquellos 8 años que estuvimos, ¿no? Bueno, pues eso se convirtió en un referente para la JMNG, ¿no? Porque a veces llamar a Ángel era difícil, pues aquí llamábamos en la CESA. ¿Y cómo vemos esto? ¿Y cómo hacemos lo otro? ¿No? La verdad es que para mí es una alegría el que hoy puedan contar con su conocimiento, su saber y su experiencia, porque para la mayoría de las ONG de Extremadura, César ha sido un apoyo importantísimo y un referente en el mundo de la cooperación. Yo sé que sabe mucho de teoría, pero les aseguro que les priman un poquito en la parte práctica, que también tiene mucha y muy rica. Gracias, César. Gracias a ti, Juan. Además, yo quiero un poco rematar que bueno, que es una cooperación que, aparte de en los aspectos formativos, que para nosotros las ONG ya ha sido muy exigente en la profesionalización, él ha sido expatriado en diferentes países, en Centroamérica, en África, y bueno, al final hacer el trabajo desde abajo hasta arriba, pues al final lo que queda es ese gran pozo, ¿no? Y ese trabajo que hicieron durante 8 años, ¿no? Que para nosotros ha sido, pues eso, un orgullo, ¿no? Para las ONG. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradeceros primero que me hayáis invitado a participar en el Mandela, que bueno, que sí, fue un programa que cuando nosotros estábamos en la agencia pues se inició y que además estamos muy contentos de que continúe, ¿no? Con otra financiación, pero bueno, lo importante es que continúe, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo el Mandela? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, yo lo tengo difícil porque... Dime. Bueno, claro. Sí, sí. No, el trabajo de cooperación nunca fue fácil, eso es verdad. Que yo lo tengo difícil, la verdad, porque después de José Antonio Sanauja, que bueno, es uno de los que más sabe de cooperación en este país, pues claro, ahora vengo yo y espero no liarla mucho y que y que esté más o menos a la altura de lo que esperáis. De todas formas, yo sé que Casti siempre os dice que intentéis no interrumpir la ponencia y tal. En mi caso es todo lo contrario. Quiero que me interrumpáis, que cuando tengáis alguna duda, si no queda claro, me lo digáis, que abramos debate. Yo creo que el aprendizaje siempre que se forma a partir del diálogo es el aprendizaje que mejor se construye y el más fácil para quedarnos con todos los conceptos, porque bueno, ahí vamos a sacar muchos conceptos del área de cooperación que, bueno, a lo mejor así todos de golpe pues pueden resultar algo difícil de digerir. Por lo tanto, yo creo que el debate siempre es bienvenido, así que en mi caso ya digo que ningún problema para que podáis hacerlo. A mí me ha tocado el módulo de nociones generales de cooperación y voy a intentar eso, que hoy cuando salgáis de aquí tengáis una foto muy clara de cómo se organiza, qué actores intervienen en la cooperación, de qué forma se hace la cooperación, digamos una foto muy general de cómo se construye la cooperación. Vamos a hablar desde la cooperación española, de la cooperación estatal y bajando a la cooperación descentralizada, a la cooperación extremeña. Y la semana que viene creo que tenéis a Antonio Fuente, que él os va a hablar más de la cooperación desde el punto de vista de las entidades locales. Entonces yo me voy a quedar en la cooperación autonómica, pero bueno, sí que lo citaremos evidentemente a lo largo del día, pero sí que me voy a quedar en esa parte, ¿no? Para que Antonio luego ya sí que refuerce la parte de las entidades locales. Mi idea es esa, mi idea es que cuando salgamos de aquí tengamos una foto muy clara de cómo se construye la cooperación, cómo se organiza, cómo se planifica, qué actores intervienen y qué políticas, ¿no? Al fin y al cabo se diseñan para que la cooperación funcione y sea... Si yo os pregunto, y voy a empezar así, ¿qué es la cooperación para vosotros? Bueno, perdón, antes de eso quería conoceros un poco, porque yo creo que claro, es importante que os presentéis, que me digáis vuestra relación con la cooperación y también qué esperáis del programa. Yo sé que ya lo habréis hecho con otra gente, pero bueno, para mí es importante saber de dónde venís y un poco quiénes sois. Así que no sé, ¿quieres empezar?
Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, yo creo que el Mandela es un buen curso para que podáis entender de alguna manera cómo funciona y luego ya canalizar un poco mejor esa idea, ¿no? Muy bien. ¿Seguimos por ahí? Eso te iba a decir, es el famoso Congreso de Intendentes, ¿no? Qué bien. Bueno, pero lo que tú hacías es muy, muy importante. De hecho, sí, quizás sea de la... Eso desde luego, sí, sí. Pero la gente tiene una idea de la cooperación que es, ¿no?, el típico chaleco de correr el tapioca, que uno se va a, ¿no?, a la selva y ayuda allí como puede. Pero precisamente la imagen que tenemos los que hemos trabajado en esto es alguien en una oficina haciendo informes, que queda mucho menos romántica, pero que es una parte fundamental, ¿eh? Sí, sí, por ahí.
Sí, sí. Nicaragua. Bueno, yo estuve con la Sincarpa en Bogotá visitando ese proyecto. Sí, creo que fue antes de que fueras tú, pero sí, sí. Eh, ujú, ujú. Sí, yo creo que sí, lo que tú dices, claro, es una parte que yo creo que el día de hoy puede ser que os descoloque de decir, yo tenía un concepto de la cooperación, pensaba que la cooperación era esto y resulta que es algo muy que no tiene nada que ver con mi idea preconcebida. Entonces es verdad que, bueno, creo que os va a descolocar un poco algunas de las cosas que os voy a contar de lo que se entiende por cooperación internacional. Y quizás sea un poco en lo que tú estás pensando. Y que si se vehicularan, se hicieran, o por ejemplo, unas agujas o un material que es de una clase y otra de otra, no pueden coexistir, está prohibido, ¿no? Bueno, pues ese, en vez de tirarlo, porque está en perfecto estado, si esta gente tiene unas necesidades que nosotros estamos destruyendo, pues de qué forma eso, que además es una horror. Bueno, la ética es una cosa que en otros sitios está. Bueno, ese es mi punto de vista, que sé que es muy limitado, pero a mí eso me ha hecho sangrar muchas veces porque hay mucha gente queriendo ayudar y dando su tiempo y dando su dinero y no se le permite. Aunque no tengamos conocimiento, nuestra ayuda no ha sido aceptada en muchos momentos, ¿no? Sí, ahí el reto precisamente es el poder buscar espacios de cómo poder canalizar esa buena voluntad, porque a veces esto no se trata solo de buena voluntad, o sea, hay muchísimos factores que entran en juego aquí y a veces la voluntad, pues incluso a veces hay que dejar un margen para poder encontrar espacios donde poder llegar, ¿no?, a hacer el trabajo que queremos, y a veces que incluso tenemos alguna idea de que lo que
Extremadura para cooperantes y estuve en 2 de ellos, en Cuba y en Chile. Y luego por libre he hecho alguna cooperación a nivel de irme de vacaciones a República Dominicana, que estuve con un grupo de gente de yo soy de Zafra, y bueno, y hemos estado también en los campamentos en el Sahara. Y entiendo la cooperación como una colaboración. Siempre que he hecho cooperación he aprendido más que, como yo digo, me he traído más que me he llevado. Porque entiendo que, bueno, en mi papel sí es verdad que las cosas que hemos hecho en los proyectos en los que hemos estado ha sido dentro de mi ámbito, que es la parte más social, y poco más os puedo contar. Estoy aquí para, igual que los demás, para aprender mucho más y para volver a retomar esa parte que siempre me ha encantado, que es conocer otras realidades. El mundo es muy grande y yo estoy en un sitio como muy pequeño, no me ha gustado nunca estar estancada, y es verdad que conociendo otras realidades tiene una visión más amplia del mundo. El otro día tuvimos un buen ejemplo con la exposición que nos hizo este señor, que fue alucinante. Y pues eso, nos hizo ver que todo está interconectado, que nada es casual y que al final estamos ahí por algo y para algo, y bueno, en la medida en que podamos aportar, pues aquí estoy. Sí, yo creo que un buen resumen eso de que todo está interconectado y que nos empeñan hoy en día en aislarse o querer creer que solo lo que tienes más cercano o lo nuestro, como se dice, es lo más importante. Yo creo que se equivoca muchísimo, porque hoy día impacta todo en todos sitios de una manera tan rápida, además, que creo que hay que mirar un poco más, una vista un poco más amplia, ¿no? Más amplia. Bueno, yo soy Marifé, también vengo de Zafra, soy psicóloga y trabajo como agente de igualdad en el área de igualdad y violencia de género allí en la comarca de Zafra. Mi relación con la cooperación fue con FEDCODE, estuve en El Salvador, y ahora pues me gustaría seguir profundizando, aprendiendo y conociendo cuestiones de la perspectiva feminista en la cooperación, que es lo que más me interesa, abarcar esta historia, y por justicia social y por cuestiones personales fundamentalmente. No sé si la pondré en práctica, si no, pero me parece que conocer vuestra experiencia, conocer las posibilidades de estar, de dar, de no quedarme también en mi baldosa, de acomodarme, pues es un regalito el que me habéis hecho estando en este curso. Ya con eso me doy por satisfecha. Muy bien, creo que sí, vas a aprovechar mucho, seguro. Hortensia. Buenas, mi nombre es Hortensia, vivo en España hace ya para 2 décadas, y soy de Colombia, y pues he trabajado en cooperación en terreno y como la compañera Eva, justificando proyectos. Más que todo lo hago en Colombia porque pues allá la necesidad de un cambio es inminente. Vengo a aprender y a reforzar conocimientos porque he tenido puntos de inflexión en mi vida, entonces he estado un poco retirada de la cooperación, pero he venido a aprender ya de los nuevos conceptos y de los que los compañeros nos puedan compartir. Me alegro que estés de vuelta, como dices, ¿no? Mi nombre es Elena. Mi relación con la cooperación hasta ahora ha sido a nivel económico, he colaborado siempre con bastante ONG. Pero me apetecía, ya estoy jubilada y me apetecía aprender más cosas sobre la cooperación y la colaboración a todos los niveles, dentro de mis posibilidades. Muy bien. A ver, yo soy Teresa, vengo de un pueblito de San Lorino. He sido teniente alcalde con 8 años. Ahora llevo 4 años que lo que quiero es prepararme para los jubilados. Y esto ha sido un regalo. La gente planificada es muy importante en cooperación, ¿eh? Eso, ya veréis cómo vamos a hablar mucho de planificación, pues esto es muy importante. Yo siempre he estado muy día, ¿verdad? Siempre, como dicen, siempre te gusta
que he podido aportar ha sido poquito, porque en mi tiempo, claro, hay que trabajar. Pero lo que quiero es llevarme todo lo que me pueda llevar aprendido para eso, para jubilarme y ser una cooperante más. Luego hay un representante ante Naciones Unidas de España que era de Salorino. Sí. Fue varios años representante de España ante Naciones Unidas. Es un cargo a nivel diplomático como un embajador. Eso, no lo conozco personalmente. Pues yo soy Elia y estuve hace ya mucho tiempo, por lo menos 20 años, en contacto con cooperación internacional porque trabajaba en la Consejería de Bienestar y cuando estaba entonces Martín Guillermo, sí, ¿no? Porque hace tiempo de eso, sí, ¿no? Martín es de los padres de la cooperación de Extremadura. Bueno, yo lo quiero y lo amo. En contacto con el Facebook con él, vale. Guillermo Fernández y Martín. De los primeros. Fue el primero. Pues ahí No estaba ni la ESI, vea. efectivamente, no estaba la ESI. Era una secretaría técnica. Efectivamente, bueno, pues yo me encontraba como funcionaria, que soy funcionaria también de la Junta, en la consejería, y a partir de ahí, bueno, pues tuve la suerte de que me fui a Chile durante 2 años consecutivos, pero por una beca de CESECI, del Centro de Cooperación con Iberoamérica. Una gran suerte. Y a partir de ahí, bueno, que estuvimos en contacto un poquito con todos los temas del mapuche, que a mí las minorías étnicas me molan mucho. Me mola a nivel de lo que leo, veo, porque no he profundizado. Bueno, intentamos unos cuantos que estuvimos allí en esa beca, que tampoco fue mucho tiempo, que también iba Martín Guillermo de ponente, pues montar una ONG. Montamos una ONG, yo como hice Derecho, pues a mí me dejaron, tú que te mueves en el campo. Es lo único que aprendí, bueno, lo único, un poco. Y una pena, porque esa ONG está inscrita en el registro de asociaciones, está también en la ECI y todo, pero los componentes teníamos todos un trabajo, eso es un problema muy gordo, un trabajo hay que atender, con el que teníamos que comer y entonces pues, no echó nada. Y luego ya, después, posteriormente, bueno, y yo colaboraba con Martín Guillermo allí en un grupo que se hizo de indigenismo, estábamos como, queríamos un proyecto, etcétera, etcétera, unas cosas muy ilusionantes. Pero luego ya yo me pedí excedencia y me fui de profesora. Y al irme de profesora, para empezar, no se podían pedir ya días para otras cosas, porque esa profesión tiene otro tipo de permiso, y lo aparqué totalmente, porque no tenía más tiempo, porque ser profesor te dedica mucho tiempo. Y bueno, y he vuelto aquí de cabeza rápido, porque el año pasado estaba todavía trabajando, pero ya estoy recién jubilada. Y entonces, lo siento mucho, pero estoy recién jubilada y me permiten estas cosas. Antes no podía. Pero además se nota que habéis trabajado lo que os tocaba y ahora necesitáis ese tiempo a vosotras. Y estoy allí, bueno, para ponerme al día y para poder retomar lo que... Y además se nota la felicidad que radia y eso me gusta, porque ya está bien de trabajar, ¿no? Ahora también que en la sociedad también yo hago otro espacio, en otro contexto. Y sí. Hay que seguir dinámico. Eso es, sí. Bueno, aquí me llamo Magdalena y he estado también recién jubilada, bibliotecaria, y bueno, la verdad es que no es la panacea, yo no lo estoy pasando del todo bien, a mí mi trabajo me parecía súper interesante con esas relaciones humanas y de libro, y bueno, y en mi trabajo, pues la verdad es que hemos enfocado mucho la importancia del libro en sectores también, vamos a llamarlo, que también tenían un hueco en la biblioteca, ¿no? Y había grupos de, por ejemplo, de este país, muchas personas así, con el centro de refugiados, con el centro de transeúntes, y hemos tenido relaciones literarias con ellos, de tal manera que también participé en un proyecto de cooperación bibliotecaria con países iberoamericanos, con 17 personas, y nos reunimos en Brasil, en Sao Paulo, viendo diferentes bibliotecas, cómo las bibliotecas eran entes de cultura, de desarrollo, en lugares absolutamente decadentes, ¿no? Y bueno, y luego ya pues la relación con personas concretas del mundo de la cooperación, técnicos que trabajaban en la agencia extremeña, y bueno,
bueno, y darme cuenta de la importancia que tiene este tema. Y aquí estoy encantada de estar participando con todo lo que estoy aprendiendo y viendo y conociendo a gente que ha estado en otros mundos tan interesantes, ¿no? Creo que faltas tú, ¿no? Me llamo Carmen Grecia, he trabajado normalmente con mayores, también me jubilé el año pasado, y cooperación no he hecho nunca, lo que sí he hecho voluntariado. Entonces, bueno, pues también el voluntariado normalmente, bueno, pues se hace en zonas más o menos deprimidas y con gente que tiene también necesidades. ¿Pero voluntariado te refieres aquí en España? Sí, en España, en España. Sí, porque bueno, con cooperación puede ser Sí. hacer un voluntariado también. Pero un voluntariado no era, no. No. En ese sentido, no. Solo he salido de España para viajar por cuenta ella. Sí. Pues bueno, como... César, ¿me permite un Sí, momento? claro. En estas 2 primeras sesiones, ¿vale? Para que os vayáis ubicando, hemos intentado daros un marco en el cual hemos hablado de globalización, hemos hablado de pobreza, hemos hablado de geopolítica, ¿no? Para que vierais que el mundo, aunque es un mundo muy grande, está todo interconectado, como hablaba la compañera, ¿vale? Y ahora vamos a empezar una segunda fase, en la cual vamos a aterrizar las políticas, modalidades y agentes de cooperación, ¿vale? Esas dudas que estáis exponiendo de cómo acercarse, ¿no? Siempre conocemos a la ONG, siempre conocemos, o sea, vemos el trabajo que realizan las ONG, pero, claro, nosotros trabajamos todo lo que es la estructura, ¿no? de la cooperación, es decir, para cómo nos financiamos, cómo se financian las regiones, las naciones. Habéis visto que existen organismos internacionales que están vinculados a todos los países. Pues ahora vamos a ir empezando a aterrizar lo que es la cooperación internacional para el desarrollo, ¿vale? Y en el día de hoy, César, pues eso nos va a marcar un poco lo que son las nociones más básicas, ¿vale? Y luego ya las siguientes sesiones iremos estructurándolas, pues hablando de temas como la cooperación descentralizada, como es la paz, como son los feminismos, como son la ayuda humanitaria, como, o sea, vamos a ir yendo trabajando los temas poquito a poco, ¿vale? Que se trabajan en el mundo de la cooperación internacional. Para que tengáis esa imagen y no penséis que está todo desconectado, ¿no? Y que son conceptos muy amplios, sino que ahora ya vamos a ir aterrizando todas esas cosas tan grandes que os hemos ido explicando en las sesiones anteriores, ¿vale? Sí, de hecho, la secuencia lógica, digamos, sería esa, la que habéis estado siguiendo hasta ahora, ¿no? La parte más de globalización, geopolítica, conceptos generales. Digamos, como en la primera parte, para luego también conocer un poco mejor cómo se hacen las políticas de cooperación, ¿no? y quiénes intervienen en ellas. Yo, como decía antes, mi idea es esa, que os llevéis esa foto. Vamos a empezar hablando de la política a nivel general, bajando al Gobierno de España, bajaremos a la de las comunidades autónomas. También me voy a detener en ciertos conceptos, como la de la ayuda oficial al desarrollo. Ahí vamos a hacer un análisis también de qué supone la ayuda al desarrollo, quiénes intervienen, cómo se hace, cómo se organiza. Vamos a ver también cómo se diseña la política de cooperación, desde los planes generales de cooperación en Extremadura. También veremos el plan director español. Vamos a citarlos, no vamos a entrar a ver mucho contenido de ellos, pero sí que vamos a ver alguna cosa. Y por último, veremos los agentes, quiénes intervienen, los colectivos que intervienen en la cooperación internacional. Y ahí sí que vamos a ver también cómo ha habido un cambio, o cómo ha habido un cambio de paradigma, una evolución de la cooperación desde las primeras leyes de cooperación. La estatal fue en el 98, la extremeña en el 2003, a las leyes actuales de 2023, la estatal y la extremeña, que bueno, sí que ahí se ve una evolución de cómo ha ido cambiando el sistema de cooperación y cómo se ha ido adaptando también las políticas a ese cambio, ¿no? El mundo, como sabéis, en 20 años ha habido un cambio enorme. Las comunicaciones han hecho que todo sea mucho más rápido y, por tanto, eso ha habido, la cooperación no ha sido ajena a todo eso y ha tenido
sino que ir cambiándose. De hecho, yo creo que será de los sectores donde la evolución es constante y muy al día, ¿no? Porque es verdad que el mundo es un sistema que va cambiando tan rápido y los organismos internacionales, las entidades que intervienen en cooperación, los gobiernos tienen que buscar siempre adaptarse y diseñar las políticas para atender a los desafíos que se van generando en cada momento, ¿no? Y por último, no me corresponde a mí tanto eso, pero sí que creo que va a hacer que entendáis la foto completa. Os voy a dar 3 pinceladas, si nos da tiempo, que espero que sí, 4 diapositivas para que conozcáis el sistema de Naciones Unidas y la cooperación dentro de la Unión Europea. Eso va a ser más rápido, pero bueno, creo que ayuda, digamos, a terminar de ver la foto completa y va a ser, bueno, nada más que para que podáis visualizar cómo se organiza, ¿no? Si yo os digo la palabra cooperación o qué entendéis por cooperación, no sé, decidme qué os sugiere, qué palabra o qué idea os sugiere cooperación. Colaboración, ayuda. ¿Perdona? Participación. Implicación. Intercambio. Bueno, pues también. Sí. Bueno, todo eso es cooperación. Pero además, yo creo que lo que mejor define la cooperación, o como yo la entiendo, es 2 palabras que es política pública. La cooperación para el desarrollo es una política pública que tiene un objetivo muy claro, que es el de disminuir las desigualdades, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sostenible y todo además desde un enfoque que tenga que ver con los derechos humanos, con la igualdad, con los feminismos, con la sostenibilidad medioambiental. Eso es la cooperación. Evidentemente es un objetivo muy ambicioso, ¿no? Pero yo creo que os quedéis con lo de política pública, porque eso es lo que le da una legitimidad a la cooperación internacional que a veces la gente no acaba de entender, y hoy, en unos tiempos en los que se está cuestionando que la necesidad de hacer la política pública de cooperación, pues yo creo que es importante que la tengamos en ese foco. Al ser una política pública, por tanto, tiene un tratamiento de política pública. Y ahí es donde juega la legitimidad de la cooperación internacional, en este caso. Integra un conjunto de intervenciones que hacen los actores. Sí. Sí. Por supuesto. Hombre, desde luego lo es, y literalmente cooperación es eso, ¿no? Cooperar entre dos o más personas, ¿no? Por tanto, o sea, eso es evidente que ahí está ahí. Pero yo quería señalar la parte de política pública para que entendáis que lo que vamos a ver hoy a lo largo de la mañana, ¿no? Cómo se construye la cooperación internacional y se construye como una política pública más. Incluso yo diría que es una política social. Y como política social, pues tiene todos los elementos de cualquier otra política social, como es la sanitaria, como es la de educación, como es la de servicios sociales, en fin, que tiene ese componente, ¿no? Lo que decía, es un conjunto de intervenciones que están impulsadas normalmente por gobiernos y por entidades de la sociedad civil y que combina diferentes, digamos, pilares o diferentes secciones. Acción humanitaria, sería una, desarrollo sostenible, construcción de paz. Siempre situando en el centro a la justicia global y la igualdad y la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Digamos, esta definición que está sacada de la Agencia Española de Cooperación me gustó. Hay muchísimas definiciones, podéis encontrar muchas en Internet, pero me gustó esta porque bueno, define un poco el momento o cómo entendemos en este momento la cooperación internacional. Ahora os voy a mostrar dentro de la cooperación internacional, digamos, los 4 pilares básicos que yo entiendo que para entender dónde encajan la mayoría de intervenciones y de acciones en la cooperación internacional, los 4 pilares. Estos 4 pilares están extraídos de la Ley Extremeña de Cooperación, en la que dentro del articulado se habla del sistema de cooperación extremeña, y el sistema de cooperación extremeña lo componen estos 4 pilares, que son, digamos, parecidos o iguales a los que se utiliza en otros organismos internacionales o en la propia Agencia Española de Cooperación.
Los 4 pilares de la cooperación son la propia cooperación al desarrollo, que tiene que haber con proyectos que promueven el desarrollo sostenible, la igualdad de derechos. No sé, estamos pensando, por ejemplo, un proyecto de fortalecimiento de las capacidades de los agricultores en el Líbano. Un proyecto que promueve un desarrollo determinado, la ayuda para que las mujeres malienses puedan mejorar su seguridad alimentaria, un proyecto de desarrollo. Todos esos proyectos se encajarían dentro de ese primer pilar de cooperación. La acción humanitaria, que está pensada para responder a situaciones tanto de desastres naturales como de conflictos, y en los que en los últimos años se ha añadido lo que se conoce como crisis prolongadas. Como sabéis hoy, y ya os habrán contado, hay crisis que llevan ya décadas, que no se ve una perspectiva de solución, y la acción humanitaria atiende esa situación. Y tiene como objetivo principal pues, garantizar la supervivencia de las personas, proteger los derechos y la dignidad de las personas que se ven envueltas en esos conflictos y en esos desastres naturales, atender a las poblaciones vulnerables de esos territorios y apoyar la rehabilitación y la reconstrucción de los sitios una vez que ya ha pasado la primera fase de atención temprana a las personas, ¿no? Tercera pata, educación para la ciudadanía global. Formación de una ciudadanía comprometida, solidaria, que defiende los derechos humanos. Este ejemplo es el Mandela. Es el mejor ejemplo de lo que supone, de lo que es la educación para el desarrollo o la educación para la ciudadanía global, como también se le conoce. Aquí también, en Extremadura y en todo el sistema de cooperación española, quien ha sostenido la educación para el desarrollo hasta ahora ha sido las comunidades autónomas, que le han dado un peso importante por la cercanía normalmente que tienen a las ONGs que desarrollan sobre todo los proyectos de educación para el desarrollo, educación para la ciudadanía global, y ya digo que Mandela es un buen ejemplo de lo que supone eso. Se trata de que la gente, de que las personas y de que la sociedad se forme para luego tener una conciencia crítica, que entienda cómo funciona el mundo, que entienda cómo se construyen las políticas de cooperación y de alguna manera pues, bueno, se involucren luego en la defensa y en la incidencia para que las políticas de cooperación sigan siendo una parte importante de las políticas públicas, ¿no? Y por último, la formación, la investigación y la innovación. Aquí se trata de desarrollar capacidades y de generar conocimiento, siempre teniendo en cuenta cómo va a impactar en los países en desarrollo. Por ejemplo, un proyecto de investigación que investiga cómo el cambio climático está afectando a las cosechas en Mali. Pues se ponen todas las capacidades de la academia y de los investigadores para ver cómo paliar esa situación y generar mejores cosechas, intentar que el cambio climático no afecte a esa situación de seguridad alimentaria de las poblaciones, y a partir de ahí pues, todo lo que genera. También hay una parte importante que es la de formar capacidades tanto a los actores de la cooperación internacional como a las propias personas que intervienen en los proyectos de cooperación. Queda claro, cooperación, acción humanitaria, educación para la ciudadanía global y formación, investigación e innovación como los 4 pilares que cualquier proyecto que se haga de cooperación, cualquier intervención, cualquier acción, va a encajar en alguno de estos 2. Hay veces que, y de hecho no voy a entrar en eso porque son conceptos como muy complejos de tratar en una sesión tan corta, pero hay un concepto nuevo de acción humanitaria que se llama triple nexo, que une el desarrollo y la acción humanitaria, entendiendo que hoy día hay una situación, como decía, de crisis prolongadas en algunos sitios en los que hay que superar, digamos, la primera fase de acción humanitaria para empezar a hablar de desarrollo, porque si no, generas un círculo en el que no vas a conseguir salir de esa primera fase de atención temprana. Y hay algunos proyectos que se pueden, digamos, a veces solapar la parte de cooperación con la de acción humanitaria. Pero, en definitiva, cualquier proyecto, cualquier acción, cualquier iniciativa de cooperación que conozcáis va a encajar en alguna de estos 4 pilares. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte ya en la que vamos a empezar a ver cómo se diseñan las políticas de cooperación, cómo se diseñan las estrategias de cooperación, y para eso hay que pensar cuál es el marco general donde se insertan estas políticas, ¿no? Aquí hay algo ahí que no sé si está molestando mucho, pero no se puede cambiar, ¿no? O sea, esa parte de aquí está... Claro, es que aquí no se ve. Bueno, de todas formas yo, bueno,
Ah, vale, vale. Bueno, pues venga, déjalo. Yo lo explico, ¿eh? Si alguna cosa no se ve, como vais a tener luego la presentación, pues lo podéis mirar con más calma. Pero de todas formas yo lo cuento. Aquí también, para que entendáis, hay unas agendas en donde se trata el qué, es decir, definir los objetivos. Otras agendas donde se trata el cómo. Aquí tiene que ver cómo mejorar la atención, cómo mejorar la cooperación, en definitiva. Y la última es con qué, es decir, con qué recursos se financia la cooperación internacional. La primera de ellas es la agenda de objetivos. Ha habido dos grandes agendas que hicieron los estados en la Asamblea General de Naciones Unidas. Una es la Agenda del Milenio, que fue en el año 2000, y luego la posterior, la Agenda 2030, en el año 2015, que tiene su periodo hasta el 2030. Ahí hubo un cambio fundamental entre lo que era la Agenda del Milenio, que no sé si habéis... era una agenda de 8 objetivos más limitados y respecto a la agenda de 2030, que son 17 objetivos. La diferencia fundamental entre estas dos agendas fue cómo se enfocó, hacia quién se intervenía o con quién, cuál era el actor fundamental de esa agenda. La primera del milenio estaba centrada en superar, los objetivos estaban centrados en atender a las poblaciones de los países en desarrollo, solo y exclusivamente. Sin embargo, la Agenda 2030 sí que hace un cambio de paradigma y dice, no, el desarrollo es de todos los países, cada uno a su diferente ritmo, pero aquí vamos a involucrarnos todos. No vamos a hacer una cooperación de aquí a allí, sino vamos a hacer una cooperación más horizontal y ahí entra en juego también otros actores internacionales y otros actores que hasta ahora eran a lo mejor de un ámbito más local, como por ejemplo las entidades locales, las comunidades autónomas, los gobiernos subestatales en todo el mundo, que hasta ahora pues, no entraban en la política de cooperación internacional, sino que estaban más supeditadas a lo que hacían los propios estados, y ahora sí que los llama esta agenda, les interpela para que sean también los gobiernos subestatales quienes entren a formar parte de esto. De hecho, muchas de los proyectos que se han hecho de cooperación en los últimos años tienen que ver con localización de ODS, localización de Objetivos de Desarrollo Sostenible, para aterrizar la agenda a los diferentes gobiernos locales. Y ahí, por ejemplo, los gobiernos europeos con gobiernos de América Latina ha habido muchísimo intercambio, y digo intercambio porque yo sé proyectos por ejemplo, Ayuntamiento de Bogotá, que ayudó mucho a localizar la agenda en territorios de España y al revés, ¿no? Nosotros yendo también a colaborar con ayuntamientos de El Salvador para localizar ya aquí qué objetivos, qué metas son las más interesantes de desarrollar y vamos a localizarla aquí para adaptarla, porque bueno, como sabéis es una agenda muy amplia de 169 metas, en fin, y lo que había de alguna manera es como ir buscando, localizando y adaptando la agenda a los diferentes territorios para que fuera más eficaz a la hora de trabajar. Hombre, ahí lo que entra es el concepto más de ampliar a la base a otros actores que tradicionalmente no habían estado en la cooperación. Sí que hay ahí una apertura mucho más amplia y lo que luego vamos a ir viendo de cómo han ido entrando otros actores que tradicionalmente no estaban vinculados a la cooperación internacional y que sí que la Agenda 2030 los pone como también actores fundamentales para el desarrollo de la agenda, ¿no? La agenda de eficacia, el cómo. Aquí la primera fue en Roma en 2003, pero la que realmente marca la tendencia de lo que es la cooperación actual es la de 2005, la Declaración de París, que tiene 5 grandes conceptos y 5 grandes principios que son los que marcan cómo se construye y cómo se diseñan las políticas de cooperación para los próximos 20 años. Fue la apropiación, uno de ellos es un principio. La apropiación quiere decir que los líderes y los auténticos sujetos de la cooperación son los países en desarrollo. Hasta ahora había una concepción muy de los países del norte, los países de industrializados imponen las agendas a los países del sur. Desde ese momento se dice, no, quien tiene que realmente ser protagonista de su desarrollo son los propios países en los que vamos a trabajar, ¿no?
También el alineamiento, es decir, buscar también políticas en las que puedan estar alineados, y es decir, cada Estado o cada actor va a contribuir a una parte de ese desarrollo en la que tiene una cierta experiencia, en la que sabe. Hay, por ejemplo, la parte que decía el compañero del Congreso de Intendentes en Uruguay, ¿no? de cómo España, por ejemplo, tiene una amplia experiencia en descentralización de políticas públicas y cómo podemos nosotros estar apoyando la descentralización de políticas en otros estados, en otros países, porque la tendencia ha sido esa, ¿no? En países muy centralizados han ido entendiendo que había que bajar un poquito más para construir políticas que llegaran a la gente, que dieran servicios básicos a la gente. Luego también la gestión por resultados, es decir, vamos a medir qué impacto tenemos, que hasta ahora pues, no se habían hecho grandes estudios de... Sí, había muchos fondos de cooperación, pero no se generaban estudios de decir, estamos interviniendo y qué resultados estamos teniendo, ¿no? qué compromiso. Y luego ya por último también la rendición de cuentas, y que además es una rendición de cuentas de todos, no solo de los países que ponían los fondos, sino también de los países que los recibían. Es decir, oye, yo quiero que tú también me rindas cuentas porque nosotros aquí tenemos que dar cuenta a nuestra ciudadanía en los países democráticos y, por tanto, el dinero tiene que tener una rendición de cuentas. Y todo eso fue la Declaración de París, que luego se confirmó en la Declaración de Busan en 2011, y que a partir de ahí, bueno, han ido generando diferentes foros de alto nivel para conseguir mejorar eficacias, pero como París y Busan fueron las que marcaron de alguna manera las agendas de hoy día, ¿no? Cómo se conoce la cooperación hoy día, ¿no? Son los que marcaron todo eso. Y luego la agenda de financiación, el CONQUE, ahí está el Consenso de Monterrey en 2002, que fue la primera. Ahí se trataba de buscar, de movilizar recursos para ver cómo se implementaba la Agenda del Milenio. En ese momento no habían generado una agenda con 8 objetivos muy ambiciosos, que era erradicar la pobreza, erradicar el VIH-Sida y el paludismo en todos los países del sur global, en fin, una serie de objetivos, pero claro, no tenían clara cómo iban a financiar todo eso. Se genera el Consenso de Monterrey, los países se comprometen a hacer esa apuesta. Bueno, luego, después de muchos años, pues evidentemente no se llegó a cumplir todos los objetivos, pero bueno, fue, digamos, como una declaración de decir, bueno, sí, vamos a poner fondos para poder desarrollar eso. La de Addis Abeba, que fue también otra importante en 2015, porque esa ya se hablaba de generar los recursos para la implementación de la Agenda 2030 en 2015. Y por último, la conferencia de Sevilla. Esta fue el año pasado aquí en Sevilla, después de 10 años sin haber un foro de alto nivel tan importante de financiación para el desarrollo. El Gobierno de España asumió la responsabilidad de organizar esa conferencia, y bueno, de alguna manera lo que se ha buscado es intentar como revitalizar el compromiso de los países en un momento en el que se cuestiona el sistema multilateral, en el que hay países que están retirando fondos al sistema de Naciones Unidas, al sistema multilateral. Bueno, pues se intentó, digamos, dar un impulso. Como sabéis, estas cumbres pues, tienen mucho de compromiso, mucho de firmar grandes grandes agendas, pero que luego al final es verdad que como no son compromisos legales que vinculen legalmente a los estados, pues al final depende mucho de la voluntad de cada estado que realmente luego se llegue a cumplir ese compromiso que se firman en las diferentes conferencias. Sí, o sea, sí que lo hay. Lo que pasa es que es verdad que han ido, digamos, con el tiempo mejorando mucho, intentando buscar indicadores y construir indicadores que sí que midan más el impacto. Porque siempre ha habido una polémica sobre, bueno, está llegando el dinero, vale, pero de qué manera yo puedo decirle a la gente, mira, pues sí, ha llegado porque he conseguido esto, he conseguido... De hecho, la cooperación española ahora ha generado un sistema en los últimos 4 o 5 años que me parece muy interesante, que son indicadores de rendición de cuentas que se llaman, en los que son indicadores muy sencillos que van a medir eso. Es decir, por ejemplo, yo hago un proyecto de cooperación en el que voy a formar a los sanitarios de El Salvador. Bueno, pues no sé, pues tengo que decir el número de sanitarios que se han formado con ese proyecto. No, o sea, no me vale decir, he hecho 4 cursos. ¿No? Porque antes el indicador a lo mejor te decía, he hecho 4 cursos de formación. No, ahora tú me tienes que decir cuántas personas exactamente se han formado con lo que tú has hecho.
Y eso está generando una serie de indicadores que luego se van a nutrir para generar informes que digan, oye, pues hemos conseguido fortalecer el sistema sanitario, pero porque hemos formado a no sé cuántos médicos, no sé cuántos enfermeros, porque hemos transferido tecnología, que hemos enviado no sé cuántos escáneres para detectar enfermedades de cáncer, no sé. O sea, como que se está generando mucha información que hasta ahora es verdad que era más difícil sobre todo de sistematizar. O sea, había muchos proyectos donde aparecía la información, pero había que luego canalizar todos esos datos y sistematizarlos para que la gente entienda, oye, pues los fondos están destinados, van a esto. Es un sistema que está echando a andar, el de rendición de cuentas de la cooperación española, pero que yo creo que puede ser muy interesante porque ya están empezando a sacar infografías, información muy visible, donde se ve que el dinero pues llega y funciona. Y yo pongo un ejemplo siempre, cuando yo estuve en Guinea-Bissau trabajando y teníamos un proyecto de la Unión Europea de más de 4 o 5 millones de euros. Era un proyecto además multipaís, porque entraban 4 o 5 países en juego. Y era muy sencillo el proyecto. Era poner paritorios y formar una matrona en lugares en donde evidentemente nunca ha habido ningún tipo de eso. ¿Sabéis cómo se redujo la mortalidad infantil y materna nada más que con ese proyecto? Pero a unos niveles del 60-70%, porque había unas condiciones higiénicas muy básicas que se cumplían en ese paritorio, donde había también un dispensario de medicamentos y donde había una matrona que ya tenía una formación también ellas previa, pero que también se les dotó de otra formación, y simplemente con 3 cosas, un pozo de agua, un pequeño paritorio y una formación muy determinada, eso redujo la mortalidad infantil y materna en esos países, pero de una barbaridad. Porque claro, si se complicaba un parto, normalmente siempre la gente, como se hacía aquí hace no mucho tiempo, parían en casa, pero bueno, si se complicaba un poco, pues claro, el hospital más cercano, en ciertos territorios no llegas. Y ahí con ese pequeño paritorio se consiguió, y era un proyecto, 4 o 5 millones, un dinero importante, pero fue tan, o sea, vamos, cualquiera que le pregunte si es necesario reducir la mortalidad infantil y materna, pues qué te va a decir, ¿no? Por tanto, eso es un proyecto que, por ejemplo, que para mí siempre lo pongo de ejemplo de que cómo no va a tener impacto esto. Habrá otros que a lo mejor es verdad que sea más difícil de medir, que son situaciones que a lo mejor hay que ver a muy largo plazo también, ¿no? Que también inciden muchos también factores. La cooperación, lamentablemente, no va a poder resolver todos los problemas y todos los desafíos que tiene el mundo. Y de hecho hoy día hay tantos factores en juego que a veces tú puedes, por un lado, aumentar o mejorar ciertas situaciones, y por otro lado viene una catástrofe natural o viene un conflicto y todos esos años de trabajo se van al traste, ¿no? O sea, ahí es verdad que a veces también poner el foco en, bueno, pues es que no lo hacéis bien, ¿no? Bueno, habrá veces que no se haga bien, evidentemente, y hay muchísimos informes de evaluación que están para eso, para mejorar, para seguir haciéndolo con más eficacia, pero aún así hay otros factores en juego que son innegables, que influyen en cómo se desarrollan los países. Y hoy día yo creo que es como lo que os contó seguramente Sanauja, pues se ve de una manera muy clara, ¿no? No, normalmente eso se hace previamente. O sea, que decía, antes de buscar financiación de un proyecto, hay que identificar con quién vas a hacerlo y quiénes van a intervenir. Y normalmente siempre se hace todo ese trabajo previo de identificación de los proyectos, tanto a nivel de gobierno a gobierno, que se hacen en el ámbito más diplomático, de embajadas o de las oficinas que tiene la cooperación española en el exterior, que luego vamos a ver, o también las propias entidades que buscan sus socios locales en el terreno, normalmente otras entidades de la sociedad civil, con las que dicen, bueno, vamos a hacer yo tengo una contraparte en Nicaragua con la que trabajo temas de agricultura, ¿no? Pues empiezas a diseñar el proyecto con ellos y ahí también hablas con las autoridades locales, hablas con, digamos, los diferentes actores que van a intervenir en toda la intervención, y luego ya buscas la financiación o vas a buscar la financiación normalmente siempre a gobiernos o sistemas multilaterales de financiación de Naciones Unidas u otros actores, ¿no?
Bueno, ahí fue más que algún país, fue también un impulso de propias Naciones Unidas, del secretario general, sí, en aquel momento creo que era Kofi Annan, que fue el que, bueno, pues que de alguna manera uno de los mandatos de Naciones Unidas es el desarrollo humano, y en algún momento en el que, bueno, la humanidad había dado un salto en cuanto al desarrollo en muchísimos países, sobre todo en países industrializados, pues se vio que cada vez la brecha era mayor. Entonces ahí se pone una agenda que incide, como decía antes, sobre todo en los países en desarrollo, ¿no? Sí, el contexto histórico yo creo que viene después de la crisis, o sea, de la crisis de los 90, la crisis del petróleo, todo aquello de las guerras del Golfo, todo eso, y a partir de ahí sí que parece que empieza a cambiar la tendencia y ya ahí se dice, bueno, vamos a pensar también que el mundo no puede ir a 2 velocidades, o por lo menos vamos a intentar que no vaya a 2 velocidades. Claro, exacto. Bueno, ahí ya se decía aquello de nadie se quede atrás, como dice la Agenda 2030, ¿no? Pero claro, ahí es verdad que sí, hubo un momento en que se pensó como poder intentar evitar tanta diferencia, ¿no? Bueno, a partir de ahora vamos a entrar un poco ya a ver cómo se organiza la cooperación española. Ahí os pongo un organigrama básico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que es el principal actor de la cooperación internacional en España. Lo de y cooperación, que esté puesto en el nombre, bueno, eso fue una cosa que se hizo en el año 2004 con Moratino, Miguel Ángel Moratino de ministro. Desde entonces se ha mantenido, algunos gobiernos con más ganas que otros, pero bueno, se ha mantenido cooperación y yo creo que es muy importante que se visibilice. Que aparezca la palabra cooperación, que hasta el año 2004 no aparecía en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues bueno, es importante porque de alguna manera sí le da una cierta importancia, aunque luego se pueden mejorar las políticas, pero bueno, es importante la visibilidad también siempre para que la gente entienda y conozca qué es la cooperación, ¿no? Hay 4 secretarías de Estado por debajo del ministro y hay una, concretamente, que es la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, que es la que se encarga de la gestión de la política de cooperación internacional. Hay una dirección general, que es la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, que ahora veremos que es la que se encarga del diseño de la estrategia de la cooperación internacional. Esa Secretaría de Estado, a su vez, tiene una serie de organismos, de instrumentos con los que desarrolla su trabajo. Como decía, la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, la de GEPOLDES, que es la que se encarga del diseño de la política. Esos son los que hacen el plan director. La de GEPOLDES, con otro, evidentemente haciendo un trabajo muy en equipo con el resto del Ministerio, con los actores de la cooperación, con las ONG, con las universidades, con los agentes sociales, pero es la que se encarga del diseño. La Agencia Española de Cooperación, que es el actor más visible, más relevante, y el que de alguna manera ejecuta la política de cooperación, ¿no? El que la lleva a cabo, por decirlo. La FIAP, la Fundación Internacional para las Administraciones y Políticas Públicas, es una fundación pública que se encarga sobre todo del intercambio de conocimiento y de la generación de conocimiento y fortalecimiento de capacidades de las administraciones públicas de los países socios. Sobre todo hay mucho intercambio de personal funcionario que trabaja mucho con la FIAP para fortalecer, bueno, prácticamente lo que tú hiciste con el Congreso de Intendentes es lo que hace la FIAP habitualmente. Transferir conocimiento de cómo, por ejemplo, mejorar la descentralización de políticas públicas y también transferencia de tecnología, pues, ordenadores, para mejorar los sistemas de planificación, los sistemas cartográficos de los países, todo eso se hace a través de la FIAP. La Fundación Carolina, de la que Sanahúja fue director durante mucho tiempo, es una fundación académica que se encarga de hacer la parte más de formación, también muy vinculada a la universidad, y tiene una pata muy importante que es la generación de becas, tanto para españoles para poder irse al exterior, como sobre todo en América Latina, que es donde más se trabaja, con ciudadanos latinoamericanos que vienen aquí a formarse y luego siempre con una idea de retorno para poder fortalecer mucho sus países a la vuelta. Hay otros instrumentos de cooperación, como por ejemplo el FEDES, que es el Fondo Español de Desarrollo Sostenible. Ha cambiado varias veces de nombre, pero ese es el fondo que la cooperación española utiliza para la cooperación financiera, para dar créditos dentro de lo que se conoce como cooperación internacional. Ahora vamos a ver esa parte, porque a lo mejor pensé, joder, ¿un crédito es cooperación internacional? Pues sí. Hay una parte, yo intento disminuir las palabras porque ya se dicen muchas, pero cooperación internacional para el desarrollo
es la que nosotros estamos trabajando aquí. Luego hay cooperación internacional de muchas cosas, ¿no? Pero cooperación internacional para el desarrollo es todo lo que vamos a decir. Así que cada vez que yo diga cooperación internacional, entender que estoy hablando de la que es destinada al desarrollo de los países. Y luego, por último, la Oficina de Evaluación de la Cooperación Española, que la recoge la nueva Ley de Cooperación y que es la herramienta que tiene ahora ya la cooperación para hacer el seguimiento, para hacer la rendición de cuentas, para mejorar, o sea, generar, digamos, conocimiento sobre qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo está impactando. Es una oficina que antes se hacía, pero no tenía una oficina propia. La nueva ley sí le ha dado un impulso que de alguna manera esperemos que también tenga ese retorno de información que a veces también pues, no conocemos, ¿no? Ese es el organigrama de la Agencia Española de Cooperación. Después de la ley del 2023 hay una serie de desarrollo normativo de esa ley y se genera un nuevo estatuto de la agencia en el año 2024 y este es el nuevo organigrama. Ahí, como veis, está la Dirección de Alianzas para el Desarrollo, que estuvo aquí Ángel, ¿no? Su director, como veis, tiene diferentes, pero bueno, ahí ya luego lo veis vosotros tranquilamente, porque entrar a ver todo el organigrama es como muy complicado. Así que dos cosas os quiero decir. La presidencia corresponde siempre a la persona titular de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, es la que se encarga de la presidencia. El director, que es, digamos, la persona con carácter ejecutivo que se encarga de la dirección de la agencia, el Consejo Rector, que es el Consejo de Gobierno de la propia estructura de la agencia, y luego ahí veis eso en verde, que son las oficinas de cooperación en el exterior. Eso es, dentro de la estructura de la embajada, España tiene una oficina de cooperación, tiene 51 ahora mismo en países del mundo, sobre todo en América Latina, prácticamente en todos los países de América Latina hay una, y luego en algunos países de África y algunos países de Asia. Tiene 51 en todo el mundo y son los que se encargan de, digamos, de ejecutar proyectos de cooperación y de acompañar a las ONG españolas que ejecutan proyectos en el exterior. Hay una persona, un coordinador que está dentro de la estructura de la embajada, coordinador de cooperación, que es el responsable de esa oficina de cooperación. Esa oficina, a su vez, hay de esas 51, 16 de ellas tienen lo que son centros culturales, que son espacios donde hay una cooperación, se hace la cooperación cultural, que ahora veremos que es una de las modalidades de cooperación, donde hay muchísimo intercambio de artistas de muchas disciplinas, de músicos, de artistas plásticos, y se hacen muchísimas jornadas de muestras tanto de la cultura local del país como de la cultura, en este caso española o de otros países del entorno. Bueno, son espacios muy, muy interesantes. Cuando vayáis a algún país de América o de preguntar siempre por el Centro Cultural Español, porque va a haber seguramente muestras de muchas artes disciplinarias y vais a poder conocer la cultura local y también a lo mejor algún artista español que ande por allí. Siempre es muy, muy interesante cada vez que si vais de viaje ir a estar. Normalmente están en las capitales de las ciudades, pero es un espacio muy interesante. Y luego los centros de formación, que también hay 4 en América Latina, y esos son los espacios de formación que utiliza la cooperación española para formar a los actores de la cooperación a nivel regional, porque hay 4, uno situado en Montevideo, en Uruguay, otro en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, otro en Cartagena de Indias, en Colombia, y otro en Antigua, en Guatemala. Digamos, son espacios que no están en todos los países, pero lo que hacen es que a lo mejor hay cursos de formación donde la gente se desplaza y durante 4 o 5 días están formándose ahí. Por ejemplo, pues gente de los gobiernos, funcionarios públicos, que hay un curso sobre cómo mejorar el sistema judicial de regional, ¿no? O cómo hacer una integración regional, que es en América Latina. Por ejemplo, toda la experiencia de la Unión Europea, pues muy interesante para generar más integración latinoamericana, pues se utilizan los centros de formación para eso. Bien, estoy muy rápido, si me queréis parar, me paráis. Yo empiezo a hablar y a lo mejor me paso, pero bueno, cualquier cosa me vais diciendo. Sí, aquí está la dirección de alianza, es la que dirige Ángel, que estuvo aquí el primer día, ¿no? ¿Cómo se gobierna, digamos, la cooperación? Tiene esos 3 grandes órganos de gobierno y de coordinación. El Consejo Superior de Cooperación,
que es el órgano de asesoramiento del sistema de cooperación, de la cooperación española. Ahí están el Gobierno de España, pero también están las ONGs, están las universidades, están los agentes sociales, están los diferentes actores, también tienen expertos, no sé si Sanauja está ahora, pero ha estado en algún momento como experto en el Consejo, está ahora, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, diferentes personalidades y agentes que intervienen en la cooperación y de alguna manera es un espacio donde hay un diálogo muy cercano entre la propia administración y todos los colectivos que intervienen en cooperación. La Comisión Interministerial, que es la coordinación del propio Gobierno, como vamos a ver después, no solo el Ministerio de Asuntos Exteriores hace cooperación, lo hacen otros ministerios, entonces lo que se trata es de buscar una coordinación, una coherencia con lo que se hace en todo el Gobierno, ¿no? Y por último, la conferencia sectorial, que es la que tiene el Gobierno con las comunidades autónomas. Esto pasa en otras políticas también, ¿no? En la conferencia sectorial, sabéis que existen en otras políticas, pues aquí también en cooperación al desarrollo. El Gobierno con las comunidades autónomas también se trata de coordinar mejor, de intercambiar también experiencias, de intercambiar mejoras. Y aquí sí los gobiernos locales tienen una representación a través de la FEMP, pero es solo con voz, no tienen voto, porque es una conferencia sectorial de comunidades autónomas de Estado, pero sí están presentes en la FEM y tienen una vocalía, creo, los fondos locales de cooperación, que los vais a conocer la semana que viene con Antonio. Por aquí voy a pasar un poco rápido porque, bueno, pero sí que lo incluí porque creo que define muy bien en qué momento se sitúa la cooperación internacional y sobre todo la cooperación española, ¿no? Cuáles son, digamos, los grandes principios y los grandes objetivos que tiene. Esto viene en la nueva ley de cooperación, el año 2023, y yo creo que lo interesante de aquí es que en una ley aparezcan estos principios. Porque una ley, como sabéis, es de obligado cumplimiento. Por tanto, cualquier gobierno que vaya a gestionar la cooperación internacional tiene que tener en cuenta que España tiene que tener estos principios a la hora de elaborar las políticas de cooperación. Ahí, como veis, enfoque de justicia social, enfoque de derechos humanos, es decir, enfoque de derechos humanos es un enfoque que dice que los sujetos de derecho, es decir, las personas sujetos de derecho, tienen que tener una atención por parte de los Estados, es decir, darle un vuelco a esa atención de usuario, pasar a ser un ciudadano de derecho, ¿no? Que eso en muchísimos países, incluso aquí, a veces nos creemos que somos unos clientes, ¿no?, del Estado, y no, somos sujetos de derecho, somos ciudadanos de derecho, y por lo tanto el Estado tiene la obligación de atender al ciudadano. Ese enfoque que hasta hace poco, pues bueno, pues no se entendía, ya se mete como un principio fundamental: derecho de infancia, gobernanza y paz, democracia, Estado de Derecho, en fin. Podéis profundizar, pero lo que me querías dejar claro es eso, cómo aparece esto en la ley de cooperación y que es importante que así sea, que aparezca en una normativa de ese rango, ¿no? Los objetivos de la cooperación española, muy vinculados también a esos principios, que como decía, define muy bien en qué momento está la cooperación española y cuál es el objeto de trabajo de la cooperación española: desarrollo humano y equidad, desarrollo económico-cultural, igualdad de género, democracia, derechos humanos, son objetivos importantísimos. Y aquí, bueno, pueblos indígenas, como ves, también es una de las áreas de trabajo con ese objetivo, y los derechos LGBTI, que por primera vez se incluyen dentro de la cooperación internacional. Hasta ahora se incluían otro tipo de derechos de otros colectivos, pero por primera vez se entiende también que hay que trabajar también para que los derechos LGBTI formen parte de las políticas de cooperación. Sí. Sí. Se hizo en el 98 y se derogó cuando... Claro, se derogó la anterior y... Sí. La anterior era del 98 y se derogó, y bueno, y por cierto, esta se aprobó por casi unanimidad del Parlamento, del Parlamento español en 2023, bueno, el mismo que está ahora. Solo hubo un partido que votó en contra, que ya sabéis, podéis imaginar quién es. pero sí, también es importante, lo digo, porque aparecen principios y objetivos que de alguna manera, bueno, podéis pensar, oh, habrá gente o partidos ideológicamente dispares, pero bueno, ahí sí que hubo, digamos, una generosidad por parte de todos de entender que la política de cooperación tiene que ser una política de Estado y que, bueno, así debe plasmarse en la ley, y así fue. De hecho, también luego lo veremos, la ley extremeña se aprobó por unanimidad. Esa sí que fue por unanimidad, porque todavía no había en el Parlamento, en la Asamblea de Extremadura, todavía no estaban los otros, pero sí, también del 23.
Sí, también fue del 23, ahí la apoyaron, en ese momento estaba Unidas Podemos, Ciudadanos, PSOE y PP. Y la apoyaron también por unanimidad y se aprobó por todos los grupos parlamentarios. No siempre pasa eso, como sabéis, menos ahora en un clima tan, ¿no? Pero sí, fue importante, la verdad, eso. Bueno, vamos a pasar a otra parte, que es la parte de cómo se planifica la política, cómo se diseña la política de cooperación. Vamos a conocer algunos instrumentos de eso, no me voy a detener mucho en el contenido de ellos porque sería inabarcable, pero sí que conozcáis cuáles son esos instrumentos con los que se diseña y los que marcan de alguna manera la estrategia de cómo se va a desplegar la cooperación en los siguientes años. El plan director, que es el documento con el que se despliega la política de cooperación, es el instrumento marco, el instrumento de estrategia global de la cooperación, se hace cada 4 años y además se hace con un consenso de todos los actores que intervienen en la cooperación. Lo diseña, como decía antes, la Dirección General de Políticas de Desarrollo, pero en el que participan todos los agentes. Ese plan director luego también tiene, no dentro de él, pero sí que como otros instrumentos que se tienen que vincular a él, los marcos de asociación y el alianza país, que son documentos que se firman bilateralmente con los países con los que se va a trabajar, con los países socios, y que ahí tiene un peso importante los países, como decía antes en aquello de la armonización, ¿no? Los países con los que tú vas a cooperar pues tienen que tener una posición de liderazgo en decir, nosotros entendemos que el desarrollo de nuestro país pasa por mejorar la educación, por mejorar los derechos de las personas trans, no sé, ese ejemplo a lo mejor no es el mejor porque eso de hecho cuesta meterlo mucho en ciertos países. De hecho España ha tenido ahí en algunas negociaciones de acuerdos bilaterales, sobre todo cuando se habla de derechos humanos, cuando más cuesta. Cuando se habla, por ejemplo, de apoyo económico, pues es más fácil llegar a acuerdos. Pero cuando se habla de la defensa de los derechos humanos, siempre hay algunos países que dicen, no te metas en mi política interna porque no, porque aquí estamos entrando en una situación más pantanosa, ¿no? Pero bueno, sí que se hace una programación conjunta y ahí muy interesante. Si vais luego cuando os voy a... Hay una diapositiva después donde aparecen los enlaces de todos estos documentos y como lo vais a tener, pues si queréis visualizar alguno y ver un poco cómo se redactan y cuáles son los acuerdos, pues es muy interesante. Hay otros también marcos de asociación estratégica multilateral, que es lo mismo que los acuerdos de asociación país, pero con las diferentes agencias de Naciones Unidas. Es decir, España le dice a UNICEF, bueno, como vamos a trabajar en los siguientes 4 años con vosotros, vamos a hacer este acuerdo de marco de asociación y vamos a poner ahí en qué vamos a trabajar. Y eso también le sirve al propio sistema de Naciones Unidas y al propio gobierno español para también centrarse a lo mejor en un área concreta de trabajo. Es decir, pues España en los próximos 4 años va a apoyar como el sistema de UNICEF apoya la creación de escuelas en un determinado territorio, ¿no? Pues a lo mejor se centra ahí el trabajo en esos años y es una manera también de conseguir también coordinar todos los fondos que tienen los diferentes sistemas de Naciones Unidas. Y ya por último, las estrategias temáticas y regionales. Aquí me consta que se están todas modificando, porque las mayorías que hay, por ejemplo, la estrategia, la única la única no, pero sí, creo que es la única, es la estrategia feminista. Esa sí que se ha modificado, que se llama así ahora, antes se llamaba estrategia de género de la cooperación española, pero esa sí se ha renovado. Pero, por ejemplo, la estrategia de educación para la ciudadanía global desde 2008, me consta que están haciéndola. Como esto a partir de la generación de la nueva ley, luego ha ido en cascada todo el desarrollo normativo, pues una del trabajo que tiene la Agencia Española y la DGPOLDE es hacer esas estrategias temáticas. Por ejemplo, también la de la cooperación cultural, que está pendiente, la de la cooperación con los pueblos indígenas también está pendiente. Todas esas estrategias temáticas se van a ir renovando en los próximos meses, años, ¿no? Y por último, una cosa que se llama comunicaciones anuales, que es un documento donde se hace el seguimiento y la rendición de cuentas anual. Es como que se da ahí, por ejemplo, cuando preguntaba sobre la rendición de cuentas o cómo impacta eso, el documento de comunicaciones anuales te muestra el seguimiento de cómo ha ido, ¿no? La implementación tanto de las diferentes estrategias como también de las cosas más tangibles, ¿no? En esta diapositiva, lo que os digo, aquí tenéis los enlaces para pinchar en esos documentos, os va a llevar a la página donde están y podéis descargarlos y visualizarlos y, bueno, profundizar un poco más sobre... El plan director es el sexto que se ha hecho y también le queda 1 año de vigencia, son cada 4 años.
Normalmente siempre lo aprueba el Consejo de Ministros, pero siempre hay un debate en la Comisión de Cooperación del Congreso y el Senado, que también valida el documento, hace un dictamen para que luego llegue al Consejo de Ministros. Bueno, hasta aquí la parte más del diseño, ¿no? De la planificación, de cómo se diseña la política de cooperación española. Luego vamos a ver un poco la extremeña, que tiene muchas similitudes, pero bueno, hay también diferencias. Ahora vamos a entrar en otra parte, otro bloque de la exposición, que tiene que ver con las modalidades e instrumentos que utiliza la cooperación internacional. Cuando se habla de modalidades e instrumentos, tengo que decir que hay un lío con toda la gente que trabaja en cooperación, porque a veces no sabemos qué es una modalidad y qué es un instrumento de cooperación, y a veces se usan el término de manera, bueno, que no queda claro, ¿no? No os quedéis con eso porque no es lo más importante. Vamos a conocer diferentes formas de cooperación, por decirlo así, de una manera más sencilla, y algunas incluso es a la vez una modalidad y un instrumento. De hecho, la cooperación española tenía una guía de modalidad e instrumento que sirvió en su momento para aclarar ciertos conceptos, pero se ha quedado obsoleta. Ya no la podéis encontrar, ponéis modalidad de instrumento y sale enseguida en internet, pero yo me he guiado por la modalidad de instrumento que recoge la nueva ley de cooperación, donde de alguna manera actualiza esa guía y donde de hecho no discrimina entre modalidad e instrumento. Hace un artículo que dice modalidades de instrumento de cooperación y los desglosa. No entra a valorar si una cosa es un instrumento, en fin, que es un concepto que yo creo que tampoco merece la pena entrar a discutir porque no nos llevan a nada, simplemente que entendáis que, bueno, que modalidad de instrumento, digamos, es la forma de hacerlo, la manera de canalizar la ayuda, pues son los diferentes instrumentos y modalidades que vamos a ver a continuación. Antes de entrar en eso, vamos a conocer el concepto de ayuda oficial al desarrollo, que yo creo que es muy importante para saber en qué consiste la cooperación y sobre todo cómo se mide la cooperación. Y no sé si alguno, bueno, es verdad que yo os pregunto ayuda oficial al desarrollo, ¿qué entendéis por eso? Ayuda oficial al desarrollo. Esto lo vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver cómo se llama eso concretamente que tú estás diciendo y en qué consiste, ¿no? Sí, claro, sí. Vamos, creo que entenderte y creo que es lo que voy a contar ahora. De todas formas, si ahora cuando lo cuente sigues teniendo alguna duda, pues lo hablamos, ¿vale? Bueno, la ayuda oficial al desarrollo son los flujos de recursos que dirigen los países de la lista de... Son los países desarrollados, por decirlo así, los países industrializados, hacia países que se consideran receptores de ayuda de cooperación. Ese término de receptor donante ya cada vez se usa menos, se habla de socios, ¿no? Pero bueno, sí que nos sirve para entender cómo... Y de hecho el CAD todavía sigue usándolo, que utiliza una terminología todavía un poquito... Pero la ayuda oficial al desarrollo la diseña el CAD, que es el Comité de Ayuda al Desarrollo, que es un organismo dentro de la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, donde están los países industrializados del mundo, y que el comité es quien se encarga de monitorizar toda la ayuda oficial al desarrollo, de recibir los informes de cada país para sistematizar la información y poder trasladarla en la rendición de cuentas y los diferentes informes que hacen. Se canaliza a través de los gobiernos, a través también de instituciones multilaterales. Tiene que tener dos características fundamentales. Que sea de carácter concesional, es decir, tiene que estar al margen del mercado. Una de ellas muy clara es una donación, es decir, un gobierno pone un dinero para esto sin ningún tipo de reembolso, es decir, yo te doy los fondos, gástatelo en esto y punto. Y otra que tiene que ver con los créditos, por ejemplo.
aquí también la ayuda oficial de desarrollo tienen créditos para el desarrollo de los países, pero se hace en condiciones más bajas que en el mercado. Es decir, si el crédito en el mercado a un Estado le cuesta financiarse a un 5%, pues aquí se hace a unas tasas inferiores para que bueno, de alguna manera contribuya al desarrollo de los países. Y luego debe estar administrada por organismos oficiales, incluidos también los gobiernos locales y en este caso en España serían los de las comunidades autónomas, ¿no? Pero es importante que eso de administrada por organismos oficiales no quiere decir que esté ejecutada por organismos oficiales, sino que, por ejemplo, yo puedo, como gobierno, dar una ayuda a una determinada ONG para que ejecute el proyecto. Pero, claro, los fondos salen de un organismo oficial. Por eso se llama ayuda oficial al desarrollo, ¿no? ¿Cuál es el principal objetivo? Pues promover el desarrollo de los países y el bienestar económico de sus ciudadanos. Es como el principal objetivo. Entonces, todo lo que no esté fuera de eso, pues no se considera ayuda oficial al desarrollo. Claro que es verdad que es tan amplio, ¿no?, que a lo mejor se pueden generar ahí mucho debate sobre qué cosas contribuyen más al desarrollo o no. Para eso, el Comité de Ayuda al Desarrollo pues acordó una serie de puntos para que todo el mundo que está dentro de los parámetros de ayuda oficial al desarrollo entienda qué se considera y qué no. Y voy a poner una serie de puntos para que entendáis qué es y qué no es la cooperación al desarrollo o ayuda oficial al desarrollo. La ayuda militar no está incluida. O sea, cualquier ayuda militar que dé un Estado a otro no se considera ayuda oficial al desarrollo ni cooperación al desarrollo. Las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, normalmente son de Naciones Unidas, tampoco están consideradas, salvo muchas excepciones. Por ejemplo, pues una supervisión de unas elecciones libres, eso sí entraría dentro si la misión de mantenimiento de la paz tiene un componente de supervisión de elecciones, si tiene un componente de retirada de armamento si ha habido un conflicto anteriormente, si tiene un componente de retirada de minas también de ciertos territorios, todo eso sí se considera ayuda oficial al desarrollo. Pero digamos, solo el mantenimiento de la paz, digamos, con una intervención militar, no tendría esa consideración. El trabajo de policía civil, es decir, formar a las policías de los países, también es ayuda al desarrollo, pero con esas excepciones que dice ahí. Si tú estás formando, por ejemplo, a paramilitares que no están dentro de la estructura oficial de policía del país, no se considera, obviamente, ni tampoco el trabajo de los servicios de inteligencia para la contrainsurgencia interna de los países o también el control de la desobediencia civil. Aquí con esto ha habido muchísimos problemas muchas veces. Y claro, tú estás formando a policía, pero en ciertos países la policía tiene unos parámetros o unos estándares de derechos humanos que son cuestionables. Entonces tú estás destinando dinero para formar a la policía, supuestamente para todo lo contrario, para que sean unas policías pues bueno, que se equiparen a las policías de países democráticos, en las que se respetan los derechos de los ciudadanos, en las que no hay abuso policial, y pues no siempre ha sido así. Yo recuerdo en Honduras, Casti, en 2009, después del golpe de Estado a Zelaya, donde la cooperación española estaba formando a la policía hondureña y era la policía más corrupta y que desaparecía a ciudadanos un día sí y otro también. Y estaban destinando dinero de la cooperación española para formar a esos policías. ¿Sabes? Tú lo haces con la buena intención pero claro, tú tienes que también supervisar que eso funcione y que lo que tú estás haciendo tenga algún... Y de hecho se hizo una investigación, se retiraron los fondos y hubo mucha polémica con eso porque pues, evidentemente estaba financiando a quienes estaban torturando a sus propios ciudadanos, ¿no? Programas sociales y culturales, también siempre que estén asociados a creación de capacidades, es decir, que haya un programa más amplio ahí de cooperación cultural, por ejemplo, yo que sé, apoyar la celebración de la Feria del Libro de Guadalajara en México, pues por sí solo no es ayuda al desarrollo, pero si lo haces en un programa más amplio donde vas a crear capacidades y mejorar, por ejemplo, el acceso a las ventas de libros de poblaciones indígenas mexicanas porque van a exponer sus libros en la Feria del Libro de Guadalajara, pues eso sí se considera ayuda oficial al desarrollo. La asistencia a personas refugiadas es otro de las grandes polémicas cuando se introdujo esto como una parte más de la ayuda oficial al desarrollo. Todos podemos entender que si un gobierno da ayuda para asistir a los refugiados que están en otros países, pues sí se entienda como ayuda oficial al desarrollo. El problema vino cuando se incorporó la ayuda que se presta a los refugiados aquí, en nuestros países. Ahí sí que hubo alguna polémica, hubo ONGs que lo decían
que era una manera de maquillar también los datos para que hubiera más fondos destinados a cooperación que los que realmente hay, porque están destinando en nuestros territorios. Y de hecho, ya luego, ahora vais a ver cómo algunos de los ministerios pues, computan eso como ayuda oficial de desarrollo y por eso también aumenta algo la ayuda oficial de desarrollo, en este caso de España, pero bueno, pasa en todos los países y en todas las comunidades autónomas. Aquí lo que sí hay una regla muy clara para que se considere ayuda oficial de desarrollo cuando se da ayuda a los refugiados en nuestras fronteras, que es la regla de los 12 meses y los costes específicos. Es decir, solo se computarían los primeros 12 meses de la ayuda y que esté relacionado con servicios básicos, vivienda, alimentación o capacitación, formación de esas personas para su integración en el país. Serían como esas 4 reglas para que se considere. De hecho, claro, normalmente las personas refugiadas, como sabéis, el primer país que tiene refugiados en sus fronteras, ¿sabéis cuál es? Irán. O sea, que imaginaros lo que puede pasar si la crisis continúa y tiene que seguir saliendo gente del país. Tiene más de casi 4 millones de personas refugiadas Irán. El segundo país es Turquía, que tiene un apoyo de la Unión Europea muy fuerte para seguir manteniendo los refugiados un poquito más alejados de las fronteras de la Unión Europea. Y el tercero creo que es Alemania, después de la crisis de Siria, acogió más de 1 millón de sirios y luego otros que han ido acogiendo a lo largo del tiempo. El cuarto país, ya luego está Jordania y el Líbano, creo que sobre todo son población árabe y mucha de origen palestino que se refugian en esos países, y Uganda, que Uganda está recibiendo muchos refugiados sobre todo de Sudán del Sur. Hay un conflicto interno que ya lleva mucho tiempo y está provocando un flujo de refugiados hacia Uganda. Por lo tanto, como entendéis, son países que tienen pocos recursos o unos recursos más limitados. Y entonces está bien que si se hace un trabajo para, digamos, apoyar cómo se trata a los refugiados en esas fronteras, pues sí se entiende que se ayuda oficial de desarrollo. Lo que no se entiende tanto es que cuando se hace aquí, pues ya se consideran ciudadanos de pleno derecho de aquí, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que... Pero bueno, de hecho, tengo que decir que en la agencia extremeña, en los años que tuvimos nosotros, no lo hicimos. O sea, no computamos eso nunca, a sabiendas que aquí había un dinero que se estaba destinando a personas refugiadas. Pero dijimos, por principio no lo hacemos. Podía haber aumentado nuestro flujo y decir, pues, tenemos más dinero destinado a cooperación. Pero dijimos, no, ya que nos hemos estado quejando todos los años porque se hiciera, no lo vamos a hacer nosotros ahora, ¿no? Ahora lo hacen, me consta que lo hacen, lo que pasa es que ahora veremos cómo no es tan fácil acceder a los datos de... Sí, yo te hablo de Extremadura. Digo que sé que me consta que había intención de ahora sí incluirlos para compensar el recorte que hubo en los presupuestos del 24. Pero todavía no tenemos acceso a los datos oficiales y ahora os contaré un poco eso. Energía nuclear también se considera ayuda al desarrollo siempre y cuando sea con un uso pacífico o destinado al uso médico. La investigación, pero siempre que tenga una relación directa con los desafíos y los problemas que tienen esos países. El ejemplo que os ponía antes de, por ejemplo, ¿no? la investigación para ver cómo afectan las cosechas, el cambio climático a las cosechas de ciertos países que son más vulnerables al cambio climático, pues también entra en eso, en ayuda oficial al desarrollo. Y luego las actividades de antiterrorismo, que esas no entran de ninguna de las formas, ¿no? Bueno, ¿qué tal hasta ahora? ¿Os ha sorprendido alguna cosa? O, bueno, esperabais más o menos, ¿no? Que entraran... Bueno, entran seguro, las energías que tú dices. Lo que pasa es que, claro, aquí lo que se hizo fue, digamos, cosas que a lo mejor podían tener, algunos podían interpretar como que era computable, lo que se hace es aclarar para eso. Evidentemente, energías limpias entra dentro de la ayuda oficial al desarrollo. Pero claro, la energía nuclear puede tener otros tratamientos, ¿no? Otros fines, exacto. Entonces, es verdad que ahí por eso se hace esta aclaración por parte del comité. Bueno, modalidades de ayuda. Esto sí son modalidades. Aquí no voy a mezclar instrumentos. Pero ahí tenéis un poco 2 tipos de modalidades según la naturaleza de lo que se transfiere. Es decir, hay dos tipos. Ayuda financiera, monetaria, dinero, o a través de crédito, y ayuda en especie. Es decir, yo como país te mando unos equipos de
para tu sistema público sanitario, te los dono esos equipos, ¿no? Te mando en especie. O, por ejemplo, también te mando a mis funcionarios para que te ayuden a mejorar la organización del sistema público sanitario, pues te mando con mi equipo del SES, te digo, voy para allá 2 semanas, hago una formación para que veas cómo nos organizamos nosotros y eso luego lo puedes implementar allí. Eso también es ayuda en especie porque yo estoy pagando al personal y no hay un dinero, no hay una transacción monetaria, ¿no? Modalidades según condiciones asociadas. Ayuda ligada, ayuda marcada y ayuda reembolsable. ¿Alguien sabría decirme qué es ayuda ligada, por ejemplo? Bueno, es una ayuda que sobre todo en los grandes financiación para todas las grandes infraestructuras de los países. Los gobiernos también no solo financian un proyectito para mejorar las capacidades de las mujeres rurales de no sé dónde, también hacen, por ejemplo, pues financiar todo el sistema eléctrico de un país o mejorar el agua y saneamiento para atención de millones de personas. O sea, grandes infraestructuras que generan mucho desarrollo o una carretera. Todo eso la ayuda ligada a lo que le dice al país, yo te voy a dar la financiación, pero a cambio tienes que licitar para que mis empresas, las empresas españolas o las empresas francesas o la empresa tal, puedan entrar En principio, se supone que por las leyes del mercado no le puedes decir tienes que contratar con una empresa española, pero sí que de alguna manera sí que ahí diplomáticamente hay mucho trabajo y se hace para que, bueno, o te digo, yo te voy a financiar una planta fotovoltaica, pero si yo construyo paneles solares en mi país y tú no los tienes allí, pues no los puedes comprar allí, pues cómpraselos a mí, me los compras a mí. Entonces eso sería ayuda ligada. Normalmente en los proyectos que se hacen en comunidades autónomas tal, no hay ayuda ligada. Normalmente eso se hace más, ya digo, para grandes infraestructuras, grandes proyectos, donde sí que hay, digamos, muchos fondos y mucha financiación. Por ejemplo, no sé, ha habido mucha polémica con que España estaba financiando el metro de Marruecos o el tren, no sé qué era. Claro, es absurdo, pero es que eso tiene una contraprestación para España. España no va para allá y le da el dinero y se queda. No, España recibe mucho de eso. Además, lo hace a través de ayuda financiera, no lo hace con una donación, lo hace a través de ayuda financiera. Es decir, yo financio eso, pero a cambio vas a contratar con Adif y vas a contratar con Renfe y eso tiene un retorno evidente. En este caso, eso, bueno, habrá algunas patas que sean ayuda oficial de desarrollo, ¿no? Ahí luego el Ministerio de Transporte cuando envía toda esa información al Comité de Ayuda al Desarrollo, ellos tienen que validar y tienen que decir, mira, consideramos que esto sí entra y esto no. La ayuda marcada, esta es un tipo de ayuda en el que el gobierno que va a poner los fondos le dice al otro gobierno tiene que destinarla a esto concretamente. Es decir, yo te doy unos fondos y tienes que destinarlos a mejorar la educación infantil en tu país, ¿no? Y que haya mejores escuelas, que los profesores estén bien pagados, pero está marcada para una cosa muy determinada. La ayuda reembolsable y no reembolsable, lo que os decía de los créditos. La reembolsable, cuando te da un crédito hay un reembolso, ¿no? por parte, y la no reembolsable, que es la mayoría que se usa, que es a través de una donación, donde no hay un retorno de fondos hacia atrás. ¿Bien hasta ahora? No sé cómo vamos de tiempo. ¿A qué hora va el...? Bien. Modalidades de instrumento, aquí sí que empezamos a mezclar un poco... Pero bueno, quiero que también conozcáis esto porque, lo que digo, esto que os da una visión así muy importante de qué se considera cooperación, ¿no? Y sobre todo cooperación oficial, que es cooperación, que os amplía mucho la mirada del sistema, ¿no? Cooperación bilateral es cuando se hace entre dos países, dos socios, administración pública o con otra administración pública. No se tiene por qué hacer, digamos, lo que yo decía antes, ejecutar por la propia administración. Es decir, yo, por ejemplo, como gobierno de España voy a dar una ayuda a El Salvador, pero lo canalizo a través de una fundación pública, de una ONG o del sistema de Naciones Unidas. Cuando lo hago a través de una ONG o una fundación pública, bilateral, directa. Y cuando lo hago a través de un organismo internacional, se llamaría multibilateral. Esto es una terminología así como muy rimbombante, pero bueno, para que tengáis un poco... Cuando si lo veis por ahí escrito, sepáis ubicarlo, ¿no? Cooperación multilateral, la que se hace a través de organismos internacionales. Es decir, España, como sabéis, pues tiene que aportar al sistema de Naciones Unidas y eso se considera cooperación multilateral, porque interviene el sistema de multilateral.
Ahí hay 4, digamos, grandes opciones que tienen para llamarse cooperación multilateral: las contribuciones obligatorias. España, como miembro de Naciones Unidas, tiene unas contribuciones obligatorias, o como miembro de otros sistemas multilaterales, como la Unión Europea y otros organismos supranacionales en los que España está, serían contribuciones obligatorias. También se considera, si está destinada a ayuda al desarrollo, se considera también eso. Contribuciones voluntarias a programas temáticos. Es decir, por ejemplo, hay programas de erradicación del VIH-Sida. Hay un llamamiento internacional del Sistema de Naciones Unidas que dice a los países: oye, vamos a hacer este programa porque hay una crisis sanitaria en tal sitio, pues hay unas contribuciones voluntarias que cada país se suma o no. Eso sería, por ejemplo, una contribución voluntaria por un programa temático. Contribuciones a fondos globales: el Fondo del Agua, que además lo creó España en la época de Moratino y Zapatero. El Fondo del Agua es un fondo global donde se pone dinero para mejorar los sistemas de acceso a agua y saneamiento de los países con menos capacidad. Más un derecho, creo que hay que empezar por ahí, en casi todos los países, ¿no? Por el sistema de acceso a agua y saneamiento. Y las contribuciones voluntarias asignadas a un objetivo. Es decir, hay un objetivo, pues no sé, hay un llamamiento internacional porque ha habido una catástrofe natural en Mozambique, y hay un llamamiento internacional de Naciones Unidas que necesitamos fondos para poder atender a la población y para poder mejorar el sistema de agua que se ha ido al garete por todas las inundaciones. Pues esas contribuciones voluntarias a un objetivo concreto sería otra de las modalidades de la cooperación multilateral. Cooperación técnica, fortalecimiento de capacidades de personas. Es decir, yo sé mucho aquí vuelvo al ejemplo del Congreso de Intendentes de Uruguay, lo que va a contar Antonio Fuentes la semana que viene, tiene mucho prácticamente es todo cooperación técnica. Yo tengo expertos en determinadas políticas públicas que voy a trabajar contigo para diseñar conjuntamente y de alguna manera acompañarte en el desarrollo de una política determinada. Por ejemplo, el turismo. Pues aquí tenemos muchos expertos en turismo, en gestión del patrimonio. Tenemos gente que gestiona el patrimonio. Pues nos trasladamos a esos países y digamos, eso se considera cooperación técnica. La cooperación financiera, la que os decía antes, préstamos, créditos, todo eso se considera siempre y cuando estén, como decía antes, fuera del mercado, a una tasa de interés menor del mercado, y también que tengan, por supuesto, una relación con el desarrollo. No se puede no se puede financiar cosas que no estén relacionadas con eso, ¿no? Cooperación delegada. Esa es la cooperación que se hace por mandato de la Unión Europea. La Unión Europea, los países miembros de la Unión Europea ponen una serie de fondos para la cooperación que hace la propia Unión Europea, y a la hora de gestionarla, la Unión Europea deriva a los Estados. Le dice: mira, España, que tiene una red enorme de relaciones con América Latina, pues prácticamente toda la parte de América Latina la va a gestionar España, o a veces por regional, por temática. España sabe mucho de agricultura, tiene mucho conocimiento en agricultura, pues todo lo que voy a hacer yo en agricultura lo va a gestionar un Estado miembro, en este caso España. Todo eso se considera cooperación delegada. Cooperación triangular. Es un modelo que surge en lo que era cooperación sur-sur, que es una cooperación que surge entre dos países en desarrollo. Un país en desarrollo que ha conseguido, digamos, dar un salto de calidad en ciertas políticas públicas y pues, trabaja mano a mano con otro para poder acompañarle. Además, como siempre, cuando son países, digamos, de entornos similares, pues es una experiencia muy enriquecedora. Pues es una cooperación que ha habido mucho aumento, y se llamó triangular cuando entró en juego un país del norte industrializado. Es decir, pues, por ejemplo, España aportaba, Brasil y Bolivia llegan a un acuerdo para gestionar la frontera común. Y España, que tiene mucha experiencia en, por ejemplo, la gestión de la frontera con Portugal, pues lleva expertos a ese proyecto, aporta proyectos a ese experto, aporta financiación para la creación de capacidades. A eso sería una cooperación triangular. Dos países del sur más España del norte. Cooperación cultural, que es la cooperación destinada a la promoción de la cultura, los bienes y servicios culturales, la conservación del patrimonio, que decía yo antes, la puesta en valor. La cooperación cultural es una de las señas de identidad de la cooperación española. Hay otros países que, digamos, la trabajan fuera del sistema de cooperación, o tienen una cooperación cultural, evidentemente, pero no la gestiona el Ministerio de Cultura. En el caso de España, de hecho, hay como mucha polémica entre los ministerios, pero históricamente la cooperación cultural la gestiona el Ministerio de Exteriores, siempre muy en mano con el Ministerio de Cultura, pero la cultura que se hace en el exterior
se considera cooperación cultural y la hace. Lo que decía yo antes de los centros culturales donde están, en las ciudades donde están, digamos, hay prácticamente todo lo que se hace ahí tiene eso de rama de cooperación cultural. La ayuda programática a los países socios, esta es muy, no sé, o sea, muy interesante porque creo que nadie piensa que es una forma de cooperación, pero es un apoyo presupuestario a un país determinado. Es decir, España le dice a Bolivia, os voy a hacer un apoyo importante en materia de agricultura y lo voy a incluir en tus propios presupuestos. O sea, no te voy a dar un proyectito, te voy a decir vamos a hacer, no, directamente ingreso esos fondos en el presupuesto de tu propio país. Y luego ya el país ya gestiona esos fondos de una manera mucho más libre y mucho más independiente. Ahí es verdad que haya habido también muchísimos casos en los que pierdes, digamos, toda la trazabilidad del dinero y a veces ha habido alguna cosa también que se supone que se iba a usar para alguna cosa y al final acabó usándose para otra. Pero sí que es verdad que es un apoyo interesante en ciertos momentos en los que bueno, se necesita, digamos, un impulso presupuestario para determinadas políticas. Siempre es verdad que hay un apoyo a lo mejor que puede ser más general, donde no se condiciona tanto, o otro más sectorial que sería, no, tenéis que dedicarlo a un sector determinado, a una política determinada. Pero sí que es una ayuda, una forma de ayuda muy, muy interesante. Programas y proyectos, que es como lo más tangible, lo que es el instrumento más usado, de hecho, ¿no? Sobre todo en la cooperación descentralizada y la cooperación en general, los proyectos que tienen un objetivo muy definido, un marco temporal determinado, 24, 48 meses y una zona geográfica delimitada. Los programas, como sabéis, son más amplios y los proyectos pues son, digamos, dentro de un programa puede haber varios proyectos, ¿no? El alivio de deuda, la devolución de los créditos, o el canje de deuda o la cancelación de la deuda, también se considera ayuda oficial al desarrollo. De hecho, no sé en qué año fue, no hace mucho, hubo cuando mirabas los gráficos de la ayuda oficial al desarrollo por países de España, hubo bueno, salía casi de todos los gráficos Cuba en aquel momento, porque ese año hubo una condonación de deuda a Cuba. Entonces todo eso computó como ayuda oficial al desarrollo. Y entonces tú veías cómo eso, la barra de Cuba pues salía prácticamente del este, porque se incluyó esa cancelación de deuda, esa condonación de deuda. Normalmente siempre también eso está asociado a un compromiso por parte de ese país. Es decir, si yo te voy a condonar la deuda, lo que quiero es que a cambio tú, no sé, el 5% de tu presupuesto este año vaya a educación, o vaya a fortalecer la política sanitaria, o tienes que, o sea, de alguna manera no se hace, no, venga, te la condono porque me caes bien. Bueno, hay una negociación detrás para que esa condonación tenga, por otro lado, una inversión en otras políticas, ¿no? Y luego la generación y transferencia de conocimiento, formación e investigación, que hemos ido hablando de ella, es otra manera de hacer cooperación, de una manera directa o a través de centros universitarios, de las propias universidades que participan en esta modalidad de cooperación habitualmente. Bueno, ¿qué tal hasta ahora? Muchos datos, mucha información, ¿verdad? Bueno, la cooperación, digamos, son términos, como decía antes, que ya han dejado un poco de usarse, ¿no? Cooperación vertical es una cooperación que yo desde el país que pone los fondos te dice tienes que hacer esto porque te viene bien para tu desarrollo. Por ejemplo, en los años 90, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial le dijo a determinados países tenéis que plantar, no sé, por ejemplo en Guinea-Bissau que yo viví, estaba el país lleno de anacardo, de la planta de anacardo. Claro, es verdad que el anacardo es un producto que tiene un valor en el mercado muy alto, bueno, todos esos parámetros estaban muy bien, pero claro, no tienen industria transformadora. Han llenado el país de anacardo, con lo cual no tienen otro
otros productos que mejora su seguridad alimentaria, sino que al revés, ha ido en perjuicio de su seguridad alimentaria porque no tienen sitios para plantar arroz, no tienen sitios para plantar cereal que consuman a diario, y ha provocado también que consumen mucha agua, en fin, fue como contraproducente, es una cooperación vertical. Yo te digo cómo tienes que desarrollarte tú y cómo tienes que hacerlo, sin tener en cuenta absolutamente nada del contexto. Y la cooperación horizontal es una cooperación pues, más de igual a igual, ¿no? De decir, vamos a negociar cómo hacemos esto. Yo te puedo aportar esto y tú, qué necesidades podemos identificar que yo pueda ser útil, ¿no? Es decir, es un diálogo más que una imposición, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar en otra parte que yo creo también muy ilustrativa de cómo funciona la cooperación y también de cómo está la situación actual de ayuda oficial al desarrollo. Como podéis imaginar, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, la retirada de Estados Unidos de muchísimas agencias de Naciones Unidas, la situación pues, no es la mejor. Sí que ha habido un altibajo siempre históricamente, pero es verdad que la tendencia actual, a pesar de que ha habido un aumento desde el año de la pandemia, del año 20 hasta ahora, ya los primeros datos del 24-25 ya nos dicen que la tendencia es a la baja. Yo voy a usar en todos estos gráficos que vais a ver ahora, voy a usar datos, sobre todo del año 23, son casi todos. Me vais a decir, joder, estamos en el 26, pero es que lo que os decía antes, los países, cuando me gusta utilizar datos, digamos, oficiales ya consolidados. Como sabéis, además muchos dedicáis a la gestión pública, una cosa es el presupuesto y otra cosa es lo que se ejecuta, finalmente. Entonces, yo voy a intentar usar, siempre que pueda y siempre que tenga esos datos ya consolidados, es decir, datos que se han ejecutado. Porque yo puedo presupuestar 10 y luego me gasto 8. Claro, ahí sí que hay siempre normalmente siempre si haces una histórica, pues bueno, van a coincidir a lo mejor en el tiempo, no lo sé, pero sí que es verdad que me gusta usar más riguroso con los datos eso. De todas formas, sí que he encontrado algún dato del 24, no son datos consolidados, pero sí son datos ya que han adelantado los organismos oficiales de un adelanto que han hecho los países que envían la información. Porque lo que digo, normalmente cuando nosotros lo hacíamos aquí, ¿no? Tú tienes la obligación, pues siempre el CAD abre ese periodo en marzo del año siguiente a que se finaliza el año fiscal, tú envías toda la información de todo lo que has ido ejecutando a lo largo del año. Luego voy a mostrar un poco algunas cosas para que veáis toda la información que hay ahí, esa está disponible de acceso a todos los ciudadanos. Tú envías toda esa información y ellos tardan en validarla bastante, porque tienen que validar miles de datos. Entonces, todo eso no se consolida hasta puede pasar prácticamente casi 2 años, normalmente. Entonces, siempre hay una cadencia ahí de datos que puede ser un poco desconcertante porque a veces se anticipan algunos datos que sí son anticipaciones, pero no son datos, como decía antes, consolidados de ejecutados. Aquí algunas tendencias, como decía, de datos ya del 24 y es un descenso evidente casi de un 7,1%, donde todavía Estados Unidos sigue siendo el mayor donante del mundo, seguido de Alemania, Reino Unido, Japón y Francia. Y el motivo principal por el que hay una disminución del 7% respecto a 2023 es que Estados Unidos ha retirado muchísimos fondos de organismos internacionales, algunos de ellos se está retirando incluso. Eso tiene un impacto tremendo. Por ejemplo, en algunos fondos destinados a la lucha contra el SIDA, por ejemplo, está teniendo un impacto brutal en África. Han perdido el acceso a antirretrovirales. Es verdad que, según parece, bueno, este tipo que están en Estados Unidos lanza grandes titulares, pero luego es verdad que luego diplomáticamente hay gente por detrás que intenta mejorar, ¿no? Y claro, no enemistarse con todo el mundo. Entonces es verdad que sí que me consta que en algunos países, por ejemplo, están supeditando la ayuda a datos. Es decir, si tú tienes un brote de no sé qué, pues bueno, ahí te apoyo, ¿no? Pero claro, es que la medicina, los que trabajáis en sanidad pública sabéis que la prevención es la mejor forma de hacer sanidad. Sin embargo, estos van ahora de otra manera. El descenso del apoyo a Ucrania, también, después de la invasión de Rusia en Ucrania, hubo un apoyo muy fuerte por parte de los países a Ucrania, que con el paso del tiempo y con otros conflictos que se han ido formándose, pues al final han hecho que ha descendido mucho la ayuda y eso ha provocado también una disminución de la ayuda oficial de desarrollo. Y por último, el descenso del dinero destinado a ayuda humanitaria. En un momento en el que las crisis se superponen, en donde hay crisis ambiental, social, de desastres naturales cada vez más
con más recurrencia, evidentemente disminuir la ayuda humanitaria hace que muchas personas se queden sin posibilidad de recibir lo más básico. Pero eso sí se ha producido, porque tiene menos... O sea, porque, claro, responde, digamos, a un momento concreto. Entonces, a veces los estados pues, tienen ya organizado un presupuesto y se presenta no sé qué catástrofe y dicen, bueno, pues aquí no, ahora no me toca, ¿no? A mí. Y es verdad que eso ha provocado también un descenso importante en la ayuda humanitaria. Lo que decía antes sobre la acogida de refugiados en los países nuestros, los países del norte. Fijaos el porcentaje que es. Los fondos globales son 27.800 millones de dólares y supone un 13% de la ODE total. Es una cifra muy, muy importante. Lo que decía, había muchas entidades de derechos humanos y ONGs que se quejaban de que eso pudiera computar como ayuda oficial de desarrollo, puesto que son ciudadanos que viven aquí. Por tanto, ahí, bueno, simplemente para que veáis que el dato es importante y que se usa, ¿no? Aquí, estadísticamente, los países donantes, ¿cuáles son los principales? Como ya decía antes, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia. España está en el puesto número 12, ese que tenéis en azul. Bueno, no estamos mal, pero podríamos estar mejor, ¿no? Es verdad que ha habido tengo que decir que sí, que en los últimos años ha habido una apuesta muy evidente por la cooperación internacional y que España ha aumentado muchísimo su presupuesto, pero claro, hay unos presupuestos prorrogados hace 2 o 3 años ya, entonces es verdad que no, digamos, está estancado la ayuda. Entonces es verdad que según la nueva ley de cooperación se tiene que llegar al 0,7% de la renta nacional bruta en 2030 y vamos un poco, ahora veremos que no estamos ahí cerca todavía. ¿Cuál? Sí, Suiza, fijaos, Suiza que tiene un país muy, muy pequeño en comparación con España, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí no tenéis, es verdad, no lo he dicho, claro, estos son datos, como decía, de la OCDE, de los países desarrollados. Ahí no está China, ahí no está India, ahí no está Brasil, ahí no están determinados países que son muy importantes en el contexto internacional y que desconozco los datos actualmente, pero yo diría que China está muy cerca de Estados Unidos. Italia sí está, sí. Está... Ah, mira, está por delante de España, claro. Italia, Noruega, Suecia. Sí. Todo eso que hemos visto equivale a un 0,33 de la renta nacional bruta de los países, frente al 0,37 que estaba en 2023. Por tanto, ya ha habido ahí un descenso. Como sabéis, el famoso 0,7 que se acordó en Naciones Unidas en los años 70, pues todavía queda muy lejos. Hay 4 países que sí lo cumplen: Noruega, Luxemburgo, Suecia y Dinamarca, son los únicos que llegan a ese 0,7. Aquí lo veis, aquí esto es el objetivo del 0,7 marcado en cada uno de los países, los 4 en verde son los que lo cumplen, y España la tenemos ahí, en el 0,25. Lo que decía, la ley de cooperación del año 23 obliga a España a llegar al 0,7. Es verdad que son datos no solo de la agencia de la Administración General del Estado. España, cuando manda los datos, se computa todo, lo de las entidades locales y lo de las comunidades autónomas también. Pero aún así no llegamos a pasar del 0,25. Otro dato también importante, que es lo mismo pero en comparación con la renta, ¿no? Fijaos la renta hasta dónde llega y dónde se queda el porcentaje de ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Aquí, bueno, salvo en el año 24, el resto ha habido una tendencia de subida cada vez mayor, sin embargo, más o menos se mantenía, salvo el 22 y el 23, que eso fue por un repunte, ¿no? Un efecto rebote de la pandemia, que después de la pandemia sí hubo como un fuerte impulso de los donantes, pero ya ahora la tendencia del 24 y las tendencias además a veces son para mucho tiempo, ya veis que hay un retroceso evidente, ¿no? ¿Cómo vamos? Son las 11. Lo digo porque voy a pasar a otro bloque y a lo mejor, ¿no? Nos paramos un poquito, ¿no? Pues bueno.